Voy a contarte cómo es el sistema que utilizamos en Guidaí Escuela Transformacional. Nuestra escuela es de desarrollo humano y es para que puedas conectarte con tu propio desarrollo individual. Yo no puedo pensar cuál es mi propósito en la vida si primero no me habito y no despierto mi humanidad, no me despierto a mí desde quién soy. No alcanzo el éxito en mi vida, no alcanzo el éxito en mis decisiones, no alcanzo el éxito en mis relaciones. Que alcanzar el éxito, no estamos hablando de que éxito es igual dinero, sino que éxito es tener paz mental. Cuando alcanzamos esa paz mental y alcanzamos esa paz en el cuerpo y alcanzamos esa paz en los vínculos y alcanzamos esa paz en la sexualidad y no hay conflicto, entonces tenemos todo disponible para realizarnos y para desarrollar nuestro propósito en la vida. Y ese propósito es único en cada uno. Y no es una información que viene de afuera, sino que es algo que descubro. Entonces, en la escuela te damos todas las herramientas y sacamos todo lo que está obstaculizando tu proceso para que te encuentres tú mismo con tu proceso y encuentres cuál es tu propósito en la vida. Entonces, una vez que has hecho todas las formaciones o los talleres, vas a encontrarte en un proceso de transformación profunda. ¿Por qué? Porque te encontraste con esa magia que te habita. ¿A qué viniste? ¿Viniste a amar? ¿Viniste a ser feliz? ¿Viniste a compartirte? ¿Viniste a dar lo mejor de ti? Y eso es éxito. Entonces, esto es como un poquito de todo lo que brindamos en la escuela y por qué le llamamos Escuela de Desarrollo Personal, Escuela de Desarrollo Humano en realidad, porque trabajamos en lo profundo y trabajamos en todos los cuerpos. Todo esto va generando una energía profunda en la conexión con el cuerpo espiritual, porque en el cuerpo espiritual aprendemos a honrar el gran misterio. La vida es incierta. No hay nada, absolutamente nada que pueda controlar salvo mis propios pensamientos. Entonces pasamos la vida intentando controlar lo que sucede afuera, pero no nos enfocamos en controlar nuestros pensamientos. Y en Guidaí Escuela Transformacional aprendemos a que lo único que voy a controlar son mis pensamientos. Entonces, vamos a dejar de vivir en la ley del accidente, que es eternamente accidentados, porque al final intento controlar todo y no puedo controlar nada y me pierdo en el medio y todo es un caos, para entrar en lo que es alcanzar nuestras metas, es alcanzar nuestros sueños, es alcanzar nuestros proyectos. Entramos en la ley del éxito y dejamos de habitar la ley del accidente. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos desde la conciencia de aprender a habitar el cuerpo. Por ejemplo, nosotras las mujeres necesitamos aprender a conocer cómo funciona nuestro útero, que nuestro útero no solamente es un órgano para reproducir la vida de un ser humano, sino que también es un espacio de creación de nuestros sueños y de nuestros proyectos. En este espacio donde nosotras podemos traer y quedar embarazada de nuestros propios sueños y podemos gestar la vida de esos sueños y de esos proyectos, lo tenemos que observar desde ese estado natural que hacemos. El útero pertenece al chakra sexual y desde esa energía creativa se manifiesta constantemente nuestra creatividad. ¿Pero qué sucede? Que nuestro útero, como está diseñado biológicamente para tomar la energía, lo que va a hacer es que va a tomar la energía de aquellas personas con las cuales nos vinculemos desde un ámbito sexual. Si me vinculo con un hombre, el hombre tiende a soltar su esperma, entonces desde ese lugar no solamente suelta
esa semilla de vida, sino que también suelta lo que habita en sus emociones y en sus pensamientos. Mi útero lo toma. Si yo no tengo conciencia de que mi útero necesita limpiezas uterinas, entonces tiende a estar cargado con esa energía que materno y que de alguna manera acompaño durante 7 años. También en nuestro útero tenemos los introyectos, que son todas aquellas cosas que nos dijeron sobre nosotras mismas, sobre el cuerpo, sobre cómo debíamos de ser y que lo fuimos tomando desde el útero. También en nuestro útero habita toda la información de nuestro linaje materno, de todo aquello que vivió mi madre, mi abuela, bisabuela, tatarabuela, hasta 7 mujeres. Si yo no tomo conciencia de todo esto que habita en mi útero, entonces difícilmente puedo habitarme completamente y difícilmente puedo tener espacio para crear mis sueños y mis proyectos. El habitarme implica poder reconocer la fuerza que habita en mis senos, guardianes de mi corazón, el poder comprender mi ciclicidad, el poder comprender que no siempre soy la misma y que dependiendo de la etapa de la vida de mujer en la cual me encuentre, va a ser el proceso que estoy viviendo. Por ejemplo, que si estoy transitando en una etapa ahora de la plenipausia, entonces va a haber un movimiento endocrino diferente donde mis hormonas van a funcionar de manera diferente. Pero todo esto, si yo no lo comienzo a habitar y no empiezo a conocerme en profundidad, es muy difícil que yo pueda desarrollar otras partes. Porque somos una totalidad, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Cuando trabajamos con los hombres, por ejemplo, los hombres también necesitan habitar su cuerpo, comprender cómo funciona su próstata, comprender cómo funciona su sexualidad, su sensibilidad, el permitirse ser emocional, habitar su corazón y el comprender cómo funciona una mujer. Porque si tienes una pareja, entonces no sabes sobre su ciclicidad o no sabes cómo despertar el cuerpo de una mujer o no sabes cómo despertar tu propio cuerpo, entonces es difícil que pueda haber un puente donde la armonía y el entendimiento se manifiesten, sino que siempre se presentan conflictos. En el desarrollo humano, que es parte de este proceso de desarrollo personal, es volver a reconectar con nuestra fuerza. Entonces, en el hombre, por ejemplo, habita la fuerza de la divinidad, de ese Dios astado, que es ese Dios salvaje, que es ese Dios cazador, que es esa energía conectada con la naturaleza, conectada con la vida, que viene de ese proceso ancestral. Y cuando el hombre conecta con esa fuerza, se siente a sí mismo en esa comunión como hijo de la tierra, así como nosotras las mujeres, hijas de la tierra, que nosotras somos las guardianas de la semilla, somos las guardianas del fuego, somos las guardianas de la tierra y que en esa conexión profunda habitamos esa sabiduría ancestral. El poder descubrir esto es descubrir parte de nuestra propia humanidad, es poder habitarnos en aquella energía que es parte de nosotros. En este proceso de desarrollo personal también abordamos la comprensión de cómo funciona nuestra mente. Yo necesito comprender cómo funcionan mis pensamientos. Imaginemos que es como un iceberg donde tengo consciente, que sería el 10%, y es como la parte que se encuentra en la superficie. Voy un poquito más en lo profundo y se encuentra el subconsciente. Y en lo más profundo, la parte más grande del iceberg es el inconsciente. Entonces pasa que muchas veces tengo reacciones ante determinados estímulos que no sé por qué, no sé a qué se deben. Es como, pero si yo ya lo entendí, si yo razono que esto es de determinada manera, pero de pronto hay un estímulo que hace que todas estas informaciones que han sido programadas desde mi infancia y que están en lo profundo del inconsciente,
que están encapsuladas de repente empiecen a vibrar y empiecen a emerger hacia la superficie en una forma reactiva. Y en esa manera reactiva está saliendo una información de la cual ni siquiera estaba siendo consciente en este momento. Poder comprender que hay emociones, sensaciones, situaciones que disparan toda esa programación. Entonces trabajamos en todo ese proceso de conocer nuestra mente para transformar nuestra vida. Porque si yo no conozco cómo es mi programación, no voy a poder desprogramarme para luego programarme. Lo mismo trabajamos desde lo que es el proceso de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es tan simple como la capacidad de poder reconocer cuáles son mis emociones y a la vez poder generar una empatía suficiente con el otro y poder reconocer qué son las emociones que el otro está manifestando en ese momento. El poder comprender la diferencia entre emoción y sentimiento. Una emoción es instantánea ante un determinado estímulo y un sentimiento es aquello que se prolonga. Entonces, cuando ocurre algo, un estímulo, aparece desde lo mental una reacción, pero también es en cadena junto con la emoción, porque va a depender de cómo pienso y de lo que pienso, cómo se va a manifestar también esa reacción de la emoción. No a todos nos da miedo a las mismas cosas, no todos sentimos enojo por las mismas cosas, no todos sentimos tristeza por las mismas cosas. Es muy individual, porque tiene un proceso de interpretación, tiene que ver con mi propia historia. Y ese estímulo va a reflejar lo que está en el inconsciente y esto va a hacer reaccionar una emoción y luego va a transformarla en un sentimiento. Entonces, por ejemplo, si yo no sé nadar, me va a dar miedo meterme en el mar, sobre todo cuando hay muchas olas. Entonces, alguien que sí sabe nadar se mete al mar, hay muchas olas y no siente la sensación de miedo porque tiene la herramienta. Cuando comprendo que estoy sintiendo miedo porque hay algo que me amenaza y lo que me amenaza es que no estoy teniendo herramientas en este momento. Entonces puedo observar y puedo ir a buscar las herramientas que en este momento necesito, como por ejemplo aprender a nadar para meterme en el mar y no sentir miedo o pánico cada vez que eso se manifiesta. Pero todo esto se da desde un lugar donde yo puedo habitarme y puedo integrarme y puedo reconocerme. Porque si yo no puedo reconocer lo que pienso, no puedo reconocer lo que siento, cuáles son mis emociones, tampoco voy a poder reconocer cuál es la respuesta de mi cuerpo. Entonces, si yo no reconozco la respuesta de mi cuerpo, hay veces que pasa que yo no sé qué siento, no sé qué quiero, no sé qué elijo y no sé qué es aquello que me gustaría vivir o que me gustaría experimentar. Solamente cuando entro a mí, a mi ser, a mi cuerpo, a mis emociones, a mi pensamiento, cuando entro en mí, es cuando puedo conectar con la verdad que existe en mí. De la misma manera trabajamos con la energía sexual. La energía sexual, a veces nosotros pensamos energía sexual y pensamos coito, pero la energía sexual es mucho más amplia y mucho más poderosa que solamente el coito. La energía sexual es, por ejemplo, cuando llega la primavera, el sol está mucho más cerca, entonces comienza ese proceso en el cual fertiliza la tierra. Se fertiliza la tierra, comienza a emerger los brotes o los árboles se llenan de flores y las abejas comienzan en ese viaje de polinización. Polinizan las flores y luego aparece el fruto. Todo esto es un acto de sexualidad. El acto de sexualidad es la misma respiración, el tomar el aire, llenarnos de vida y cada vez que inhalamos la vida nos dice que sí y en cada exhalación soltar lo que muere en nosotros, porque cada exhalación suelta y deja ir lo que ya no. La sexualidad
tiene que ver con la conexión de la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? La sensualidad es conectarnos con nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando vemos esta belleza del lugar en estas acacias hermosas, con esas flores amarillas vibrantes, mis ojos se llenan de esa belleza, contemplan esa belleza, el aroma de las acacias, ese aroma que activa mi olfato. Y sí, estoy comiendo algo rico, algo sabroso que activa aún más esa sensación. Mi piel se sensibiliza y todo mi cuerpo se abre. Y estoy sensualizada por la belleza de la naturaleza. Porque todos admiramos la belleza. La belleza nos llena nuestros sentidos. Entonces, cuando conectamos con esa sensualidad de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza, de habitar completamente nuestro cuerpo, de qué es aquello que me pongo, las texturas, cómo activan mi sensualidad en la piel, ese sentir comienza a deleitarme, entonces puedo habitar esa belleza. Y esa sensualidad, esa belleza seduce a los demás. Es como un jardín lleno de flores hermosas, y entonces miramos ese jardín y es como que nos deleitamos en esa belleza. Y si nosotros vivimos en esa sensualidad constante, entonces manifestamos esa belleza, que tiene que ver con la delicadeza, que tiene que ver con la dulzura, que tiene que ver con el amor, con la suavidad, con aquello que es cálido, armonioso. Y de esa sensualidad comienza a despertarse el erotismo. ¿Qué es el erotismo? Es esa energía de eros, esa energía de sexualidad profunda, esas ganas de compartirme con alguien, ese deseo de tocarnos, besarnos, mirarnos, ese erotismo que incluso nace de mí misma, la capacidad de erotizarme a mí, de sentirme erótica conmigo, compartirme conmigo en ese acto de amor profundo, para luego compartirme con alguien más. Ahí comienza como todo el viaje de esa sexualidad sagrada, esa sexualidad que expresa que si yo no conozco mi cuerpo, difícilmente pueda sensibilizarme en esa sensualidad y pueda erotizarme, si yo no conozco mi cuerpo. Sobre todo pasa que nosotras las mujeres, si hemos crecido, por ejemplo, jugando con las Barbies, hemos aprendido inconscientemente, porque es una programación, que el cuerpo perfecto es ese cuerpo hegemónico que tiene esa forma, ese tipo de color de piel, ese tipo de color de cabello y demás. Entonces, cuando nos miramos, no nos sentimos suficientes porque estamos en ese proceso de comparación. Pero es una programación profunda, es una comparación que hacemos de esa programación de las películas de Hollywood, de los estereotipos que nos impusieron y que nosotros los tomamos sin darnos cuenta y que están grabados en lo profundo, en nuestro inconsciente. Entonces a veces pasa que si veo mi imagen en el espejo no condice con la programación que tengo, entonces tiendo a rechazar mi propio cuerpo. Pero la mujer, ¿cómo es? La mujer es redonda. Tiene su redondez en sus senos, sus caderas, el movimiento es redondo y tendemos a rechazar esa redondez que envuelve, que abraza, que contiene, porque decimos, no, no puedo tener panza, tiene que ser chata, los senos quizás son demasiado pequeños, deberían ser más grandes, la cadera capaz que es demasiado grande, y ahí comienza todo ese proceso de desidentificación de quién soy, para identificarme con un arquetipo que no soy. Por eso trabajamos lo que es el proceso de autoestima. Y en ese proceso de autoestima logramos diferenciar entre lo que sería el yo real y el yo irreal. El yo irreal, que es ese yo ideal, es esa idealización constante que yo tengo. Eso de debería de ser más flaca, debería de ser más alta, debería de ser más fuerte, debería de X, Y, Z.
y el yo real es el yo real. Cuando el yo real mira al yo ideal, siempre está con una conciencia de déficit. Aprender a desarmar esto, que es parte de las programaciones profundas que tenemos, es parte fundamental del proceso de realización personal que hacemos en la escuela. ¿Y qué sucede? Que cuando vamos desarmando ese yo ideal y vamos conectando con el yo real, todo es mucho más placentero, todo es mucho más fluido, porque me permito también estar mucho más en el presente. Aprendemos a meditar, porque nuestra mente se nos va hacia el futuro, se nos va hacia la idealización de absolutamente todo, o estamos en el pasado mirando situaciones que pasaron, atrapados con el pasado sin dejar ir, a veces sin dejar ir una relación, a veces sin dejar ir una situación, una amistad, o simplemente sin dejar ir quién era, porque no estoy aceptando quién soy ahora. Venir al presente, habitar el presente, integrar el presente, es parte del proceso de esa realización. Trabajamos el proceso de autoimagen. Esa autoimagen que tiene que ver con esa conexión de cómo me percibo, cómo me veo, cuál es mi estilo. Que trabajar en nuestro estilo no es simplemente es como que voy a ver qué estilo de ropa me pongo, sino que es más profundo, porque tiene que ver con qué estilo de vida tengo, qué estilo de vida elijo. Y hay tanta diversidad que quien soy, en verdad, viviendo desde esa esencia y desde esa energía auténtica, tengo un sello, que es mi estilo propio. Encontrar el estilo propio es parte fundamental del proceso de autoimagen. Entonces hacemos todo un viaje a través de ese proceso de descubrirme, descubrir mi propio estilo, descubrir mi propia forma, descubrir cuál es mi tipo de sensualidad, porque hay distintos tipos de sensualidad, y entonces vamos trabajando en cada uno de esos tipos de sensualidad. El poder como comprender también que necesito integrar, así como integro esa energía femenina en mujeres y en hombres, porque los hombres también integran la energía femenina. La energía femenina en el hombre es la sensibilidad y la capacidad de poder sentir y reconocerse a sí mismo como un ser sensible, donde sus emociones fluyen, donde el hombre tiene como una estructura de que tiene que saber y tiene el arquetipo muy marcado del proveedor, de que siempre tiene que estar proveyendo. El proveedor a nivel sexual, el proveedor a nivel economía, el proveedor en todas las respuestas, el proveedor en todo ámbito. Y eso genera mucho peso, porque en esta idea de que el hombre tiene que ser el proveedor sexual, tiene que dar placer sexual a la mujer, y la mujer en realidad puede responsabilizarse de su propia sexualidad. El hombre no es el que tiene que proveer el placer, sino que compartimos el placer. El hombre tiene que responsabilizarse de su propio placer, aprender a ver y entender, a sentir y a fluir en su propia energía sexual, que es tan poderosa como la energía sexual de la mujer, pero que es completamente opuesta y complementaria por los distintos tipos de polaridades que tenemos en el cuerpo. Entonces, comprender cómo son las polaridades en el hombre, cómo son las polaridades en la mujer, cómo funciona la energía sexual en el hombre, puro fuego, y cómo funciona la energía sexual en la mujer. La mujer es como un caldero de agua que necesita estar tibia todo el tiempo. El hombre es fuego. Cuando el hombre se acerca, tiene que encender aún más ese fuego, ese calor en el caldero de la mujer. Cuando el agua está hirviendo en la mujer, es el momento perfecto para que se produzca la fusión. Pero el comprenderlo a través de los ejercicios que hacemos ejercicios de tantra, que comprendemos cómo es esa sexualidad profunda sagrada, que conectamos con esa energía profunda,
entonces ahí es donde comienza a despertarse la conciencia. Comprendemos nuestros centros energéticos, los distintos chakras, nuestro canal central y cómo la energía Kundalini asciende a través de ese canal central y cómo se mueve y se desplaza por todo nuestro cuerpo. Todo esto es parte del proceso del desarrollo personal, es parte del proceso del desarrollo humano. Como todas estas herramientas son muy profundas y que solamente te puedo hacer como un pequeño comentario de cada una, como para que entiendas, te invito a que conozcas nuestra escuela online, que en nuestra escuela online hay un montón de talleres donde puedes acceder y puedes hacerlos cada uno en tu tiempo y tu forma. La escuela online funciona por membresía. Tú adquieres la membresía, que es mensual, y entonces tienes acceso a absolutamente todos los talleres, todos los cursos que están allí disponibles. Que todos los meses estamos subiendo nuevos talleres y estamos subiendo incluso retiros, encuentros online, encuentros presenciales. Una vez al mes tenemos un espacio de charla para que podamos hablar de tu propio proceso. Hay espacios de terapia. Aquí puedes acceder a tu desarrollo personal para encontrarte con tu desarrollo humano. Hace años que estamos trabajando en esto. Es una recopilación de información, de herramientas que ya las hemos puesto en la práctica con estudiantes y con nosotras mismas, porque es un proceso vivido, es un proceso en el cual lo hemos pasado por el cuerpo. Yo lo he pasado por el cuerpo y te puedo decir que vivo mi vida y es con éxito. Vivo mi vida, no la que se supone que debería de vivir. Vivo la vida que elegí y la vivo con éxito, con paz mental. La vivo desde la abundancia infinita y soy la mejor versión de mí. Y por eso te puedo asegurar que una vez que entras en nuestra escuela vas a alcanzar el éxito. Aquí debajo te voy a dejar el link para que puedas entrar a la escuela online y puedas ser parte de nuestra comunidad hermosa, donde una vez al año hacemos retiros en distintos lugares y donde todos nos conocemos y tenemos espacios de charla y hacemos trabajos profundos, vivenciales entre todos.